podido, hasta hoy, demostrar que se trata de un truco. Meyer fue amenazado, se atentó contra su vida en varias ocasiones. Incluso investigadores del fenómeno extraterrestre lo atacaron. Aseguraban que había utilizado maquetas, que se había arrepentido y que había llorado aceptando el fraude. Al volver a investigar, nos dimos cuenta de los profundos celos y la vanidad que acompaña a algunos de los que se llaman este tema. Al observar el caso, 10 años después de haberlo presentado, encontramos que una advertencia muy grave se hizo a Meyer y es ya una realidad. Se le advirtió que la Tierra peligraba, que la capa de ozono estaba por abrirse. Se citó al gas de bromo como uno de los gases responsables. Hoy existe ya un hoyo en la capa de ozono que se abre cada año sobre la Antártida entre los meses de septiembre y noviembre, y también se ha reconocido al gas de bromo como uno de los gases más agresivos. El 22 de octubre de 1991, el entonces director del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el NUMA, el doctor Mostafa Tolba, reveló que el gas de bromo, que no se consideraba como un gas peligroso para la capa de ozono, era una verdadera amenaza, tal y como se había advertido a Meyer. Afortunadamente, no todo lo que se dice de Meyer es falso. Sabemos que el día de hoy, alrededor de él se formó una comuna. Meyer se ha casado varias veces y afectó profundamente a su familia, que vivió con él durante sus experiencias. Y también sabemos que recientemente trató de revivir su experiencia realizando algunas falsificaciones. Con algunos cambios le presentamos la historia de Billy Meyer, como fue transmitida el 18 de marzo de 1964. Valore usted la información y las evidencias. Esta es la historia de Billy Meyer. En la historia de la investigación del fenómeno extraterrestre, el caso de Billy Meyer, un granjero suizo, permanece como el más completo. Más de 125 fotografías, 8 películas de 8 milímetros, partes de metal y grabaciones de audio demuestran la fortaleza del caso. Y predicciones presentadas hace más de 10 años corroboran la autenticidad de la fantástica historia de Billy Meyer, como el hecho de que se abriría un hoyo en la capa de ozono y que el gas de bromo y sus derivados eran los más peligrosos. 10 años después de haber concluido esta experiencia, aún se mantiene como una de las más importantes y espectaculares en la historia de la investigación del fenómeno extraterrestre. The first few years, especially, he tried to disprove the case. He tried to understand how Meyer had the capabilities of hoaxing all of the material. All of the analysis he did, the photogrammetric analysis, the movie footage analysis, meta-analysis, sound analysis, nothing could determine how he hoaxed it. It all came out very clear. So for 2 years, we were involved in this discussion, trying to figure out how he did it. Well, there's interesting about this man. If you put him through a lot of hell, the conducted CSE examination, psychological stress evaluation, he invaded his private domain, his house, he lived there. He allowed us to interview his kids, his wife, his friends. He didn't try to stop anything. He didn't try to hinder us. And we spent a lot of time there. So we thought, gosh, this guy, he's saying he's legitimate, but still we had to try to prove it to ourselves that this is really happening. And we had to conduct a lot of science and scientific investigation. But after 2 years, we found it was easier to believe he was having contact than trying to figure out how he's manipulating the whole story. How is he getting metal? How is he bonding metal in a strange way? How is he taking these photographs unless they're real? And plus there's 40 witnesses confirming the story. El coronel del ejército, retirado, Wendell Stevens, primer investigador que entró en contacto con Billy Meyer, nos ofrece su opinión 10 años después. También es verdad, algunas de las predicciones que se hicieron a principios de los 80 y que se hicieron realidad durante la última década, el caso se mantiene. 10 years after we are convinced that what we saw, observed, and reported at that time is exactly as we reported it. Yes, that's correct. Then he makes a little case enough about
What happened? What were the results of that testing? Well, the results of the testing showed that the metal samples were truly exotic. To this day, we have never found a way to duplicate those pictures that Meyer took. We have never found accomplice that helped. We have never found any way that those pictures could be faked by suspensions, by montages, by double exposures, everything you can think of. And you have to remember that Meyer was not a photographer. He was not familiar with photo special effects. He wasn't even very familiar with photography. He barely knew how to load his camera. Aquí le presentamos la investigación realizada alrededor de la experiencia que vivió este campesino suizo entre enero de 1975 y agosto de 1982. Estas son las evidencias como fueron investigadas. Observe con cuidado las fotografías y las películas de este extraordinario caso. Analice las pruebas. El día de hoy sabemos mucho más de los llamados objetos voladores no identificados. Sabemos más de aquellos que afirman haber sido contactados. En todos los casos, la historia de Billy Meier concuerda. La forma en que se mueven y desplazan estas naves. El hecho de que eliminan la gravedad y parecen flotar sobre las ondas magnéticas. La posibilidad que tienen de aparecer y desaparecer de nuestra vista en una fracción de segundo. Las evidencias de las que usted será testigo se mantienen como pruebas firmes de la realidad que vivió Billy Meier, de sus mensajes, de la intención de estos seres de saber que no estamos solos, que estamos destruyendo nuestro planeta, que estamos a solo un paso de desarrollo tecnológico para alcanzar el hiperespacio y con ello llegar hasta los confines del universo. Esta es una historia real. Este caso OVNI no es ficción, ni una demostración de efectos fotográficos o cinematográficos, sino un reportaje periodístico y científico documentado con películas y muchas fotografías únicas, con el testimonio de testigos y de científicos que han analizado las evidencias. Entre las pruebas presentadas en este caso hay partes de metal y de plástico, las cuales están siendo ya estudiadas. Estas fotografías de ovnis son las más claras, vivas y reales que jamás se hayan tomado en la historia de la humanidad. Este es el caso de un campesino suizo, Edward Billy Meier, y su sorprendente contacto con seres venidos de otros planetas. Desde que el hombre dio sus primeros pasos en el planeta Tierra, volvió la vista hacia el mar del universo para tratar de encontrar respuesta a preguntas como su propio origen, la posibilidad de estar solos o de ser una de las formas inteligentes que habitan el universo. Este vasto océano de estrellas, donde existen millones de soles y muchos millones más de planetas, así de como de posibilidades de que exista vida en ellos. Hace poco más de 40 años, con el desarrollo de los radares y de los aviones supersónicos, se empezó a reportar la presencia de objetos voladores no identificados. Se les atribuían formas extrañas, diferentes a las naves de la Tierra. Se aseguraba que poseían una velocidad extraordinaria, así como una forma de desplazamiento desconocida para el ser humano. Desde los primeros reportes en 1947 y hasta 1952, estas naves extrañas fueron vistas en todo el mundo. Testigos que aseguraban haber tenido contacto con estas naves. Fueron presentadas algunas fotografías, pero estas no eran lo suficientemente claras o poseían la suficiente información como para emitir un juicio sobre ellas. Los objetos voladores no identificados continuaron apareciendo en todos los países del mundo. Cada vez un mayor número de personas aseguraba haber tenido contacto con las naves. Se presentaron más pruebas. En ocasiones se descubrió que era fraude. En muy pocas veces no se encontraba una respuesta lógica a las pruebas presentadas, pero algunas de las ocasiones los casos fueron archivados sin encontrar una respuesta. Nunca se aceptó la existencia de la vida extraterrestre en base a las pruebas presentadas. En 1965 al 67 se registró el mayor número de contactos de objetos voladores no identificados. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos inició una investigación a la que llamó el Libro Azul. Se investigaron cientos de casos, se reunieron muchas pruebas, sin embargo, nunca se hicieron públicos
los resultados de las investigaciones, ni se dio respuesta a las pruebas presentadas. El proyecto Libro Azul fue cancelado al iniciarse la década de los 70, sin haber dado respuesta a los motivos que lo crearon. Desde entonces, se ha culpado a las autoridades militares de los Estados Unidos y de otros países de retener información referente al fenómeno OVNI. Por esta razón, el caso del señor Edward Meyer en Suiza adquiere singular importancia. Por primera vez el público tiene acceso a información de un caso OVNI que no ha explicado en términos de la tecnología y el conocimiento terrestre. El caso ha sido considerado único entre los miles de casos reportados del fenómeno OVNI a través de la historia por 4 razones. Primero, existen más notas y más información de este contacto y una descripción detallada de los eventos narrada por los testigos que en cualquier otro caso de la historia. Segundo, existen más fotografías y muchas de ellas son las mejores de cualquier caso registrado. Tercero, existe más evidencia física que estudiar y analizar en este caso que en cualquier otro conocido. Cuarto, el contacto duró desde 1975 a 2002, registrando el mayor número de contactos personales de cualquier caso conocido. Las fotografías y las películas fueron analizadas en computadora por Jim Delatoso, consultor de la NASA. Por lo que respecta a nosotros, no podemos negar la existencia y la realidad de estas naves, puesto que el resultado del análisis confirma su autenticidad. Por ejemplo, hemos analizado una y otra vez estas fotografías y pudimos comprobar que las fotografías eran reales y no eran fotografías arregladas. Utilizamos una serie de computadoras para analizar cada uno de los granos de la fotografía y de la película de esta imagen y pudimos comprobar la presencia de un objeto volador no identificado y de un jet atrás. El resultado que dio la computadora después del análisis es que el ovni se encontraba más o menos a 900 metros de la toma. Con otro tipo de análisis pudimos comprobar que alrededor del ovni hay un halo. Este halo es de color morado o púrpura. Este detalle nos pudo informar de un balanceo que hizo esta nave de unos 2 metros hacia cada lado. Este movimiento lo pudimos comprobar a través de este halo morado, porque el halo se mantenía alrededor del ovni aún estando este sin movimiento. Aquí podemos notar este color rojo que refleja la energía que despedía el avión Mirage a la hora de moverse. Mediante el mismo análisis pudimos notar que el ovni y el avión fueron fotografiados al mismo tiempo. Definitivamente no era una fotografía tomada antes y otra después y posteriormente superpuestas. En esta fotografía se observa que se trata de un aparato sólido en el cual se reflejan los rayos del sol. Aquí en la parte superior se aprecia la luz solar. También existe otro reflejo en la parte de abajo, que es reflejo de la misma luz que cae sobre la montaña hacia la parte baja del ovni. Y esto es lo que nos dio la pauta para confirmar la autenticidad de esta fotografía y desechar la idea de que esta fuera una fotografía arreglada. También pudimos observar mediante el análisis de computadoras que inclusive había un movimiento de la nave de un lado hacia otro. Hay un halo que demuestra el movimiento. Ahora, preguntamos, ¿alguien sería capaz de desmentir estas después de un análisis como este? Las fotografías de Meyer fueron sometidas a diferentes pruebas en el laboratorio. Estos fueron algunos de los tratamientos. 1. Análisis del grano de la película con un microdensitómetro láser, resultando características consistentemente homogéneas. No hay granos que se sobrepongan a otros, eliminándose de esta manera doble exposición, técnicas de impresión fraudulentas o composición de varios negativos. Segunda prueba, termograma, separación de la densidad del color en frecuencias bajas. Con esta prueba se mide el tiempo del día, el cual es correcto. Los valores de la luz son reflejados en la parte baja de la nave. Separación de la densidad del color en frecuencias altas. También en esta prueba, como en la anterior, los valores de la luz son reflejados correctamente del suelo a la parte baja de la nave. Tercera prueba, identificación de las líneas. En esta prueba se analizó al Jet Mirage y al OVNI. En ella se elimina todo lo que sea modelo a escala o modelos detenidos por un alambre, pinturas y otros trucos similares. Cuarta prueba, promedio de densidad. Con esta prueba se identifica a los objetos tridimensionales. Tanto el Mirage como el Sol
dimensionales. Quinta prueba, contorno a la escala en una copia infrarroja de la fotografía con un filtro de paso de banda en una vista topográfica basada en la iluminación. En esta fotografía del Mirage se observa el contorno de las orillas del avión y se observa también los restos del combustible que ha quemado. En la misma fotografía aparece el ovni. En ella se puede observar la energía que se desprende. Aparece aquí de color púrpura. Por otra parte, no se observan restos de combustión como en las naves terrestres. Inclusive, el señor Meyer, el día que tomó la fotografía de la nave y del avión, se encontraba grabando con un micrófono y una grabadora rudimentarios y pudo grabar los sonidos emitidos por el objeto. Se puede escuchar al viento y los ladridos de un perro. Escuchemos cuidadosamente. El coronel norteamericano retirado Wendell Stevens nos da su opinión acerca de esa grabación. Yo he estado estudiando el trabajo del señor Meyer durante 7 años. Estuve analizando la grabación que acabamos de escuchar. Me encontré con que era una grabación demasiado especial. Pude escuchar el sonido muy claramente. Otros compañeros y yo hemos utilizado una serie de aparatos muy avanzados para analizar esta grabación. Ahora pues, lo que hemos descubierto es que con los elementos con que contaba aquí el señor Meyer, sería imposible crear artificialmente un sonido como este que se dice es de los ovnis, y definitivamente es un sonido original y extraño. Para analizar las muestras de metal que le fueron proporcionadas al señor Meyer, se consultó a varios expertos, en primer lugar en Phoenix, Arizona, en los Estados Unidos. Lo que yo les puedo decir es que este es un material demasiado extraño para nosotros. Este metal es en cierta forma demasiado especial, porque al contacto con la Tierra se echa a perder. En este caso se está tratando de manejar este metal aquí en la Tierra. En algunas ocasiones, cuando este material se usa, se envía fuera de la atmósfera terrestre y después de que regresa a la Tierra parece que una parte se pone grisácea, se corrompe y la otra parte queda todavía amarillenta. Tratamos de desarrollar este metal, pero el hecho es que aquí en la Tierra se iba perfeccionando, pero al final se hacía como polvo. El metal fue enviado a otro laboratorio en los Estados Unidos. El resultado fue de que no se podía desarrollar ese metal en la Tierra, en ningún lugar de la Tierra, que inclusive era de difícil análisis. Para certificar esta información, se consultó a uno de los expertos de metalurgia más reconocidos en el mundo, el doctor Walter Walker, quien nos dice: Estuve analizando este metal y no cabe duda que es un metal muy extraño. Nunca había visto un metal de ese tipo. Me sorprendí enormemente de lo maleable y de lo suave de ese metal. Ahora pienso, ¿cómo es posible que un metal tan maleable y tan suave pueda ser la composición de unas naves llamadas ovnis y que se dice pueden viajar en el espacio? También se consultó al doctor Marcel Vogel, quien hoy descansa en paz. En sus días era reconocido como uno de los máximos expertos en rayos láser y metalurgia. Fue uno de los hombres que desarrolló la superconductividad. Escuchemos. Me sorprendió ver que el metal con que se hacían los ovnis podría ser combinado con diferentes metales con una facilidad sorprendente. Aquí en esta aumentada tenemos diferentes tipos de metal. En esta fotografía aumentada se puede observar los diferentes metales que tienen la muestra. Se puede notar la diferencia de cada uno de esos metales y notamos que inclusive hay algo de oro, de plata, pero que mantienen su estado por separado, se mantienen por separado, no en forma de aleación, sino nada más combinados. En el análisis más profundo utilicé el rayo láser y estoy viendo que la construcción del metal se lleva a cabo de una forma como si fuera un arado. También pude encontrar un elemento que se llama sumium, el cual tiene un periodo de vida muy corto y que se halla en una cantidad muy limitada en la Tierra. Aparte de este elemento se notaba que había sido trabajado a un grado muy alto de perfección, sobre todo porque parece que ha sido trabajado en frío, en temperaturas bajo cero. Los resultados de los análisis fueron respaldados por la organización Génesis de Phoenix, Arizona, en los Estados Unidos, la cual se dedica a investigar el fenómeno ovni y a descubrir falsificaciones. Mientras más se investigaba y más pruebas con equipo
altamente sofisticados se hacían a las evidencias presentadas por Billy Mayer, se obtenían más resultados afirmativos que confirmaban la legitimidad del caso. Las pruebas más claras son, sin embargo, varias películas Super 8 que filmó el señor Mayer. En esta película se puede observar claramente a la nave, cómo realiza sus movimientos de balanceo. Estas son las mejores imágenes que se han obtenido de naves que parecen ser producto de una tecnología más avanzada a la terrestre. Billy Mayer dice de esta filmación: este es un film tomado en 1975. Este ovni estaba a unos 70 metros. Se balanceaba hacia arriba y hacia abajo. Aquí se puede notar perfectamente bien cómo está desarrollada la toma. Este es el momento en que el ovni está efectuando una serie de movimientos un poco inestables como de balanceo. Posteriormente pude captar el momento en que el ovni se elevaba y perdía en el cielo. Estas imágenes, al igual que las fotografías que estamos presentando, han sido analizadas por diversos expertos y la conclusión ha sido siempre la misma. Los objetos voladores presentados son reales, no se trata de algún truco. En casi todas las filmaciones aparece otro objeto en movimiento, lo que hace prácticamente imposible una superposición de imágenes. En junio de 1975, el señor Mayer fue a la ciudad de Obersalzberg. Tomó varias fotografías de los ovnis, además de una película en Super 8. De ese día, recuerda Edward Mayer: yo estaba sentado por acá cuando apareció el ovni. Eché a andar mi cámara de cine y pude tomar esto que estamos observando. Estuve filmando este ovni durante 3 minutos. Como parecía que ya se acababa la película, regresé a revisar la cámara. Muchos de los lugares donde fueron captadas estas imágenes han sido revisitados por investigadores, donde se han encontrado los mismos elementos que aparecen en las fotografías. El señor Mayer muestra aquí 2 fotografías tomadas el 8 de marzo de 1975 a las 5:40 de la tarde. Para que no fallara la toma, puse la cámara recargada sobre este pequeño pedestal y ahí pude tomar la fotografía sin que la cámara se moviera. El 14 de abril de 1976 se pudieron tomar fotografías. En ellas vemos a un ovni que estaba cerca de un avión de guerra. Este avión era un Jet Mirage. Al igual que este avión, estoy seguro que el ovni también se pudo captar por medio de un radar. El ovni empezó a moverse hacia donde me encontraba. Parecía que iba a chocar por aquí, en esa área. Sin embargo, el ovni dio una vuelta intempestiva y escapó en una forma intempestiva también. Esta fotografía fue analizada una y otra vez, ya que ofrecía algo que nunca antes se había logrado: fotografiar 2 naves aéreas, una terrestre y la otra, al parecer, producto de una tecnología muy avanzada. Los resultados a los análisis de esta fotografía, como ya se había dicho, confirmaron la legitimidad de este caso. Existen otras películas que por su claridad despejan las dudas existentes o crean nuevas interrogantes. Esta película fue tomada el 18 de marzo de 1975. En ella se puede observar claramente a una nave y los movimientos que realiza alrededor de un árbol y sus ramas. La película fue filmada como a las 5:30 de la tarde. El escenario fue esta casa donde antes de la aparición del ovni estaba el árbol. Ese día estuvo lloviendo, pero al quitarse la lluvia, apareció el ovni sobre la casa volando en una forma oscilante, formando círculos. En esta filmación se puede observar cómo la energía soltada por la nave mueve las ramas del árbol. Observando más cuidadosamente y de cerca, podemos ver cómo el ovni casi toca la cresta del árbol. 3 meses después de esta aparición, el árbol desapareció completamente. Nunca se pudo determinar las causas exactas de su muerte. Veamos esta toma más de cerca, cómo la nave pasa detrás del árbol y cómo pasa tan cerca de él que es capaz de mover su punta. En otra película se puede observar automóviles en movimiento mientras una nave se balancea sobre un valle. Veamos más cuidadosamente. El automóvil que pasa por debajo de la nave es más pequeño.
Se ha calculado que el tamaño de estos ovnis es de 7 metros. Varios testigos han presenciado los desplazamientos de estas naves en sus aproximaciones a Edward Meyer. Al menos 5 fotógrafos diferentes pudieron tomar fotografías. Estos son algunos de los testigos que han presenciado las apariciones de estas naves. Análisis fue necesario desarrollar programas de computación que no existían en su tiempo. El día de hoy es posible incluso que usted pueda realizar análisis similares y muy posiblemente obtendrá los mismos resultados. ¿Por qué cuando se ataca el caso de Meyer se le ataca a él y no a las evidencias? ¿Por qué no se demuestra que son falsas? ¿Por qué solo se dice que un investigador un día vio las maquetas donde se hizo el fraude sin tener que demostrar nada? Usted analice con cuidado lo que se le presenta. Establezca un criterio en base a la razón y no a la pasión. Es importante, es muy importante. Simplemente significa no solo que no estamos solos en el universo, sino que ya están aquí. Mi nombre es Elsie, soy maestra. Algunas veces he podido apreciar en las montañas las apariciones de estas naves y he podido confirmar estas apariciones con mis propios ojos. Los he visto frente a mí. Hubo una vez en que un ovni me siguió por varios metros. Soy diseñador y vivo también aquí en Suiza. Estoy seguro que estas fotografías son serias. Una vez yo vi un ovni que se me iba acercando. Me sorprendí demasiado. Fue la primera vez que sentí la presencia de los ovnis. Para mí, el halo era más bien amarillento. La luz, el reflejo. El halo se hacía cada vez más grande y luego pequeño. Yo no había podido creer en las palabras, en las pláticas del señor Meyer hasta entonces, pero al ver esto con mis propios ojos, yo también empecé a creer en estas cosas. El 19 de marzo de 1976 se llevó a cabo una de estas demostraciones. Se presentaron 3 naves, 3 ovnis fotografiados. Al mismo tiempo, estas imágenes son únicas. En esa ocasión también se tomaron muchas fotografías de diferentes ángulos. Este detalle, se puede observar a la nave detrás de la rama de un arbusto, un elemento que aseguran los expertos hace prácticamente imposible una falsificación. Existen otras 3 películas filmadas en Cine Super 8 por Billy Meyer, de los ovnis. Una de ellas fue filmada en este sitio algunos años antes. En ella se puede observar a un ovni en movimiento y las ramas de un árbol que se agitan por el viento. Alguien podría pensar que esta es una toma arreglada mediante un modelo a escala, pero como se puede apreciar en las hojas de las ramas de los árboles, había inclusive viento que nos muestra el movimiento de estas, lo cual confirma la autenticidad de la película, ya que en una forma real tenemos 2 objetos en movimiento dentro de una misma toma, es decir, tenemos el movimiento de las hojas y el movimiento del ovni que se pasea de un lado al otro. En esta otra toma ocurrió un fenómeno muy interesante. Billy Meyer, al mismo tiempo que filmaba estas escenas, grababa los sonidos que emitía la nave. En el momento que realizó un acercamiento con el lente de la cámara, aumentó el volumen de la grabación. Prestemos atención. Las 2 últimas películas son muy especiales, porque las naves desaparecen en menos de un 24avo de segundo en plena filmación, es decir, en menos tiempo de lo que corre un cuadro de película, por lo que la desaparición parece instantánea. En esta película que había presentado brevemente, se puede observar cómo el ovni desaparece. Al ser analizada por computadora, se pudo observar un pequeño destello blanco antes de que el ovni desapareciera. Veámoslo nuevamente, en cámara lenta. Aún es muy rápido. Veamos cuadro por cuadro. Aquí, entre un cuadro y otro, desaparece. Esta película ha sido estudiada minuciosamente y no se ha encontrado ningún indicio de truco o edición. Estas han sido las pruebas de Edward Billy Meyer para probar su contacto con otros seres del espacio. Pero, ¿cómo ocurrieron los hechos? ¿Cuál es la historia detrás de estas fotografías, películas y tantas pruebas que demuestran la legitimidad del caso? ¿Cómo pudo Edward Meyer ponerse en contacto con estos seres?
y si habló con ellos, ¿qué fue lo que le dijeron? Hasta este momento del reportaje, todos los hechos han sido demostrados mediante fotografías, películas, grabaciones, testigos y el análisis a todos ellos. El comienzo. La experiencia se inició el 28 de enero de 1975 en las colinas de Hingwell, un remoto cantón en Suiza. Eran las 2:12 de la tarde de ese jueves. Billy Mayer se encontraba en un apartado camino en las colinas. Repentinamente, Mayer escuchó un extraño sonido, algo que nunca antes había oído. En ese momento vio a una nave metálica en forma de disco que se movía suavemente en forma de círculo sobre su cabeza. La nave bajó suavemente y aterrizó sobre la hierba. Billy Mayer tomó varias fotografías de la nave hasta que ésta se detuvo y se posó suavemente. Lleno de excitación y temor, Billy Mayer corrió hacia el aparato, pero fue detenido abruptamente por una fuerza que no le permitió acercarse a más de 50 metros de la nave. Era como tratar de avanzar en medio de un huracán. Entonces, detrás del aparato apareció el cosmonauta y caminó directamente hacia él. Mayer se frotó los ojos. No creía lo que veía. El cosmonauta era una mujer que hablaba en perfecto alemán, aunque con un acento muy peculiar. La mujer se identificó como Semjase, del planeta Erra en la constelación de las Pléyades, a 560 años luz de distancia de la Tierra, detrás de la estrella Taygeta, una de las estrellas gigantes que existen en la constelación de las Pléyades. La cosmonauta dijo a Mayer que durante mucho tiempo han tratado de establecer contacto con los humanos, pero que ha sido casi imposible. Los contactados casi siempre han temido ser considerados locos y han preferido guardar silencio. Semjase dijo que existían muchas organizaciones que investigaban a los ovnis, pero casi ninguna tenía material auténtico. Casi todas las fotografías existentes son reflexiones naturales de la luz o falsificaciones. Casi sin creer lo que estaba viviendo, según sus propias palabras, Mayer continuó su diálogo con Semjase. La cosmonauta dijo: nos llaman extraterrestres u hombres de las estrellas, y nos aducen cosas sobrenaturales. A pesar de ello, somos hombres como ustedes, pero nuestro conocimiento y entendimiento excede al suyo considerablemente, especialmente en el campo técnico. Es verdad que el hombre ha dado su primer paso en el espacio, dijo Semjase, pero es aún primitivo, porque necesita un impulsor que lo proyecte al hiperespacio, lo que le permitiría recorrer distancias infinitas. Tiempo y espacio se sobreponen y colapsan uno dentro del otro y se nulifican. Semjase dijo a Mayer que otros sistemas solares dentro de nuestra galaxia tienen muchas formas de vida, no solo humanas. Algunos animales y plantas han alcanzado un desarrollo elevado. Algunas de ellas han llegado hasta el espacio e incluso eventualmente han visitado la Tierra. Las palabras de esta cosmonauta llamada Semjase parecen ser parte de una novela de ciencia ficción. Solo las pruebas tan claras presentadas por Mayer les dan significado. Semjase le dijo también a Mayer en ese primer contacto: sobre todo lo que uno posee se encuentra el poder de la vida y la muerte, sobre toda criatura. Eso es la creación. La creación regula todas las leyes, irrefutables y eternas, las cuales pueden ser reconocidas en la madre naturaleza. Semjase dijo a Mayer que los contactos continuarían y que ellos permitirían fotografiar sus naves para dar validez a las palabras de Mayer, porque este mensaje debería de ser conocido por los humanos de la Tierra. Para algunos este mensaje era una verdadera revelación, para otros un verdadero complot para hacernos creer una fantasía. Billy Mayer continuó teniendo contactos y obteniendo evidencias de la existencia de estos seres. Hasta el momento ha tenido cientos de contactos, según afirma, y ha escrito más de 3,000 páginas de las conversaciones obtenidas con ellos. A continuación presentaremos un extracto de estos diálogos. Mayer preguntó muchas de las interrogantes que todos haríamos en una situación similar. En el segundo contacto, Semjase dijo a Mayer que rutinariamente venían a la Tierra otros seres que secuestran a humanos para investigarlos. En la mayoría de las ocasiones son regresados sin que sufran daños o recuerden cualquier cosa, pero a veces nunca vuelven a ser vistos. Tercer contacto.
Ocurrió el 8 de febrero de 1975 a las 3 de la madrugada. En esa ocasión, Meyer y la cosmonauta profundizaron los motivos que los llevaron a tener contacto. Semyase le dijo a Meyer: nosotros, como los humanos, estamos lejos de la perfección y tenemos que desarrollarnos continuamente. No somos superseres, tampoco somos maestros, misioneros o preparadores. Nosotros solo tenemos la obligación de preservar la vida en desarrollo en el universo, como ya existe. Aquí y allá establecemos contactos con los habitantes de otros mundos. Escogemos algunos y les damos explicaciones, pero solo cuando una raza se desarrolla lo suficiente para ser pensante y racional, entonces los preparamos lentamente para el conocimiento de que no son las únicas criaturas pensantes en el universo. Meyer le preguntó a Semyase por qué no aparecían ante las masas y se mostraban públicamente, por qué no se ponían en contacto con los gobiernos. Semyase contestó: sin excepción, los gobiernos de la Tierra tienen hambre de poder y sed de lucro, a muchos de los cuales les gustaría dominar plenamente la Tierra, y sin duda les gustaría dominar el espacio. No existe interés en nosotros, en mostrarnos al público, continuó Semyase. No somos guardianes ni observadores de los terrestres. También en esa ocasión Semyase reveló a Meyer que los humanos en el espacio pueden vivir cerca de 1000 años, lo que parece demostrarse con los experimentos que ha llevado a cabo la ex Unión Soviética en el espacio. Se ha descubierto que cuando un astronauta vive en el espacio 6 meses, su cuerpo solo envejece el equivalente a 20 días en la Tierra, es decir, una décima parte del envejecimiento real. En otro contacto, Semyase reveló a Meyer los principios básicos que les permiten viajar a la constelación de las Pléyades a 560 años luz de distancia en solo 7 horas. Semyase explicó a Meyer que una nave interplanetaria necesita de 2 impulsores. El primero, que provee una aceleración a la velocidad de la luz. El segundo, una hiperaceleración que produce, de alguna manera, la entrada al hiperespacio. Tiempo y espacio se colapsan en segundos y se recorren años luz. Semyase le dijo a Meyer que varios científicos de la Tierra se encuentran desarrollando ya los principios básicos que darán a los terrestres la posibilidad de alcanzar el espacio y el hiperespacio en breve. Estos sistemas se encuentran basados en impulsores de emisión de luz y taquiones. Que al mismo tiempo de protegerlas, neutraliza la gravedad de los planetas y crea dentro de la nave un planeta independiente con una gravedad propia. Semyase no quiso dar detalles a Meyer porque dijo que el hombre de la Tierra necesita desarrollarse más a sí mismo antes de resolver estos secretos y no utilizarlos en perjuicio de otros, como ya ha sucedido antes en el universo, seres que pretenden conquistar a otros planetas. Si el hombre de la Tierra, dijo Semyase, pretende dominar a otros, podría enfrentarse a su propia destrucción. El 2 de marzo de 1975, Semyase dio un mensaje a Meyer dirigido a unos cuantos científicos, y de acuerdo a la cosmonauta, era uno de los motivos principales de su misión, ya que el planeta está registrando cambios que podrían terminar con todas las formas de vida, especialmente en la ionosfera, en la llamada capa de ozono. En solo 60 años, dijo la cosmonauta, la Tierra ha perdido el 6.38%. El gas de bromo y otras sustancias químicas son las responsables de esta destrucción. Semyase reveló a Meyer que esta situación ha empezado ya a causar mutaciones en seres vivientes del planeta Tierra. La capa de ozono impide la entrada de rayos ultravioleta a la atmósfera y de acuerdo a esta información, 20 puntos de la capa de ozono han sido gravemente afectados, especialmente 3 puntos que podrían abrirse y dejar pasar los rayos ultravioleta en solo unos cuantos años, lo que significaría el final de la vida en la Tierra. El 18 de marzo de 1975, Semyase volvió a referirse al hiperespacio. La masa de un cuerpo, dijo, aumenta en relación a la velocidad creciente. Esto significa que la masa puede crecer hasta el infinito. Nuestras naves, dijo Semyase, están protegidas contra ese proceso. Es precisamente en ese instante que utilizamos este sistema
para crear una verdadera desmaterialización. Así, somos capaces de parar el tiempo y el espacio simultáneamente. Uno anula al otro, pero si una nave atraviesa la velocidad de la luz sin alcanzar el hiperespacio instantáneamente, puede ocurrir una catástrofe. Así como si se alcanza una velocidad mayor a la velocidad de la luz, pero no suficiente para el hiperespacio. El 17 de julio de 1975 ocurrió la mayor experiencia de todas las que había vivido hacia ese momento. Edward Billy Meyer fue invitado para realizar un vuelo interespacial. Meyer llevó su cámara consigo y obtuvo fotografías de ese extraordinario evento. Desafortunadamente, 4 de los 5 rollos que fueron tomados desaparecieron. Fueron sustraídos del laboratorio, de donde se les reveló por supuestos amigos de Billy Meyer. Solo un rollo fue conservado y de él sobreviven unas cuantas fotografías. Afortunadamente hay una en la que se observa claramente a una gran nave orbitando un extraño planeta. De acuerdo a Meyer, la nave madre medía más de 20 kilómetros y albergaba a 143,000 seres vivos y a muchos androides. Estas naves viajan de una constelación a otra, de una galaxia a otra. Esta nave se encontraba fuera del sistema solar. Para viajar, utiliza el espacio abierto, fuera de la órbita e influencia de los planetas. En la nave, Meyer pudo fotografiar a algunos de los cosmonautas. En esta fotografía se puede apreciar a Asked. Semjase y otros cosmonautas no permitieron ser fotografiados, ya que frecuentemente cumplen misiones en la Tierra y no deben de ser identificados. En esta otra fotografía se puede observar a Asked y a Neera. Estas fotografías y la de la nave madre aparecen un poco distorsionadas, pero esta distorsión fue considerada desusual y atribuida al ambiente que existía dentro de la nave. Este es el caso más extraordinario de la historia. Más de 800 fotografías, películas y toda clase de evidencias. Hemos ofrecido esta información como un reporte de los hechos, como han sido presentados, no como una verdad absoluta. La información obtenida por Meyer tendrá que ser analizada más profundamente. Existe mucha información aún por ser conocida. En este reportaje solo fueron presentados los puntos más sobresalientes y también aquellos más fáciles de comprender. Existe un sentimiento latente por la verdad y un fuerte deseo de creer. Mucha gente ha sido profundamente afectada por la historia, como ha sido presentada y por los resultados de las investigaciones. La primera reacción de la mayoría, después de ver las evidencias por primera vez, ha sido llevarse las manos a la cabeza y exclamar: «Dios mío, ¿te das cuenta de lo que esto significa?». Otros han ofrecido sus servicios para realizar más investigaciones. Otros ofrecen servicios de laboratorios y otros más exclaman: «Esta es la mentira más elaborada que se ha hecho en la historia». Es necesario reconsiderar esta historia. Su valor aún permanece. Los mensajes que le dieron a Meyer aún son importantes y nos revelan conocimientos profundos. Algunos científicos muy serios como David Froning de la McDonnell Douglas Space Company ha tomado el caso muy en serio y está tratando de desarrollar un sistema que nos permita llegar hasta el hiperespacio. Para él esto no es un juego e investiga algunas de las recomendaciones que le hicieron a Meyer para desarrollar los sistemas de propulsión. Por otra parte, existen evidencias que nunca han sido presentadas al público y que demuestran la verdad de este caso, como fotografías que hemos visto donde se observa el contacto entre las naves Soyuz y la Apolo que ocurrió en el espacio en 1975 y que Billy Meyer pudo fotografiar desde la nave extraterrestre. ¿Cómo se podría inventar una evidencia así? También sabemos que se mantienen ocultos, en secreto, algunos pedazos de metal de la nave que pueden ser nuevamente analizados y que demostrarían sin lugar a dudas que se trata de un material elaborado con una tecnología muy superior a la terrestre. Ahí están los elementos. Lo que no parece es existir el interés por descubrir esta realidad. Una verdadera conspiración del silencio, que sin embargo se convertirá
en el evento más trascendente de la historia, cuando el ser humano se una a sus hermanos de las estrellas. La implicación de que ellos estén aquí es muy simple. Mañana nosotros tendremos la oportunidad de llegar allá, pero para lograrlo tenemos que salvar a nuestra civilización y a nuestro planeta. Se avecinan crisis, pero las posibilidades de crecer nos motivan a enfrentarlas. Cuando seamos los seres humanos del planeta Tierra los que investiguen a otras formas de vida en el universo, cuando seamos nosotros los que sembremos vida y la cuidemos. Billy Mayer, 10 años después, aún nos impacta, aún tiene mucho que decirnos. Es desafortunado que él haya sido tan afectado por la experiencia. El día de hoy vive rodeado de supuestos admiradores que han transformado su existencia. Pero el caso y la experiencia ahí están, para todos aquellos que se interesen, para aquellos que ven en las estrellas al mañana, cuando el ser humano se convierta en un ave que surge en los cielos del universo.